Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy típico. Es una cuestión que mucha gente me pregunta cuando va a empezar a tocar. Y al menos en México también creo que el tema del que voy a hablar hoy es una idea que tiene la gente en general de los músicos académicos en particular, o músicos clásicos, los músicos que nos dedicamos a estudiar toda esta música de Beethoven, Mozart, Bach, los músicos que estudiamos en conservatorios o en facultades de ese corte más conservador. Y en específico de lo que voy a hablar hoy es de esta idea de que si un pianista clásico o un pianista académico de conservatorio puede tocar cualquier género, y la respuesta es bastante obvia. Creo que la respuesta es no, no necesariamente, pero más allá de esa pregunta quiero hablar justamente de cuál es mi perspectiva, qué es lo que yo pienso de este tipo de aprendizaje. Yo estudié en una facultad de tipo muy académico, una facultad que te enseña solo música de este tipo, música clásica, música académica, la música que se estudia en los conservatorios. Y entonces hoy lo que les voy a decir es cómo veo yo que te prepara el estudiar una carrera de este tipo para tocar diferentes géneros musicales. Ok, la técnica. En cuanto a la técnica, algo que la mayoría de la gente piensa es que si uno estudia en un conservatorio o en una facultad así de corte clásico, vas a tener por default una excelente técnica. Y esto hasta cierto punto puede ser cierto, y digo hasta cierto punto porque yo sé que no necesariamente el hecho de que estudies en un conservatorio e incluso de que te gradúes de uno significa que ya resolviste todos los problemas técnicos que puede tener un instrumento como este. Incluso yo sé que a veces pasa que nos graduamos y que de todas maneras hay cosas que son relativamente básicas que no tenemos resueltas completamente. Quiero decir, todos los pianistas tenemos nuestros problemas técnicos. Creo que incluso los más avanzados siempre hay algo en lo que fallan un poco, o al menos yo siento que siempre debemos de estar todos conscientes de que por muy avanzados que estemos siempre va a haber algo que nos cueste trabajo. Pero he de decir que en general, no siempre, la técnica que te enseñan al estudiar una carrera de música académica sí es una técnica que yo creo que es bastante buena y que te prepara bastante para resolver muchísimos problemas técnicos. Yo creo que difícilmente te vas a encontrar en cualquier género algo en cuanto a técnica, en cuanto a la parte más mecánica del instrumento, que sea imposible de resolver con la técnica que aprendes en un conservatorio, en una facultad. Ahora, ojo, que me estoy refiriendo simplemente a la parte de la movilidad. Es decir, yo sé que por ejemplo en géneros latinos se utilizan mucho las octavas de cierta forma, no se utilizan de la misma forma que se utilizan en la música académica, pero yo me he dado cuenta de que sí, la técnica de octavas que aprendes, por ejemplo, te puede servir para tocar salsa si eso es lo que te interesa después. Eso no significa que necesariamente vayas a poder tocar salsa bien, porque hay otras cosas muy importantes como el ritmo, como el carácter, como el poder interpretar bien el género que estás tocando. Pero en general yo creo que sí, el estudiar una carrera de música académica sí te da una técnica bastante solvente, que no te va a hacer inmediatamente tocar cualquier género así ya por default, pero que sí te va a dar una buena base para que si tú quieres aprender a tocar casi cualquier género puedas hacerlo de manera más o menos sencilla, o al menos no tengas tantos problemas, porque finalmente mucho del repertorio que vemos en este tipo de carreras sí son piezas muy complicadas. Especialmente si te gradúas de una de estas carreras tienes que tocar algunas de las piezas más complicadas que se han escrito. Obviamente depende mucho del nivel que cada uno tenga, pero en general sí es así. Y bueno, pasando a otra cosa que también tiene que ver con todo esto de la técnica, algo que aprendes mucho en un conservatorio, por ejemplo, es a estudiar de cierta manera, a tratar de enfocarte en los problemas que te salen en el instrumento. Aprendes normalmente buenos hábitos de estudio. Yo sé que eso es una generalización y que no siempre pasa, pero digamos que idealmente si una escuela de este tipo te da herramientas y te enseña a cómo poder estudiar para que lo que tú quieras tocar te salga sin tanta dificultad.
Ahora pasemos a la teoría musical. Aquí en cuanto a la teoría musical, sí nos dan buenas bases en las escuelas de música académica, pero creo que esto es un rubro en el que sí estas escuelas se quedan muy cortas para poder prepararnos a tocar todos los diferentes estilos o géneros musicales que hay. Nosotros los músicos académicos yo creo que tenemos una buena base de armonía tradicional, tenemos una buena base de las materias más tradicionales como el contrapunto. Tenemos clases de análisis musical, pero literalmente toda la música que analizamos es música de la llamada clásica. Y eso es un tanto un problema, porque la armonía tradicional, el contrapunto más tradicional, porque además hay diferentes tipos de contrapunto, el análisis musical más tradicional de las formas de cómo funciona la música, es algo que, si somos muy honestos, no funciona muy bien para entender muchos géneros actuales. Y actuales también entre comillas, porque por ejemplo pienso en el jazz. Sí, la armonía tradicional puede ser una buena base para que después aprendas todo lo que tiene que ver con el jazz, pero no es suficiente por sí sola, para nada es suficiente, se queda muy corta. Lo mismo con el análisis musical, hay muchas cuestiones de géneros como como el jazz, como el funk, como la salsa, como el pop, como el rock. Hay muchas cuestiones armónicas de cómo funcionan las piezas, las canciones, la música, que simplemente están fuera de lo que te enseñan en un conservatorio. Pero creo que por lo menos algo que sí es cierto es que, bueno, esta base teórica más tradicional en cierta medida te ayuda a poder introducirte ya por tu cuenta a otras cuestiones de los diferentes estilos que quieras abordar. Les doy un ejemplo justamente con esta cuestión del jazz. Obviamente no todo el jazz es igual, hay muchas cosas en este género, es un mundo totalmente, pero hablando de las cosas más básicas, por ejemplo las escalas pentatónicas, las escalas de blues, los modos, las escalas bebop, muchas cosas básicas del jazz sí las puedes entender si tienes raíces de armonía tradicional o de análisis musical más tradicional. Obviamente vas a tener que aprender nuevas cosas, pero por ejemplo, simplemente si tú te sabes las escalas mayores, que es algo que vemos todos en la escuela, en el conservatorio, si tú te sabes eso, ya llevas un paso, digamos, para poder entender justo escalas como las que ya mencioné. Vas a tener que estudiar muchísimo más armonía, porque hay muchas cosas del género que sí para nada tienen que ver con lo que te enseñan en la facultad o en el conservatorio. Pero bueno, también para finalizar este tema de la teoría musical, creo que hay cierta parte de teoría musical que sí tienes tú que investigar por tu cuenta. Por ejemplo, la lectura de un cifrado y todo ese mundillo que está por ahí en todos los otros géneros, en el pop, en el rock, en la salsa, en lo que sea. Esa es otra de las cosas que jamás te van a enseñar en una escuela más tradicional y que pues es el pan de cada día en muchos otros estilos, en muchos otros géneros. Hablemos ahora de solfeo y entrenamiento auditivo, porque hace rato que hablé de teoría me refería más a las cuestiones armónicas, al análisis musical, pero bueno, el solfeo y el entrenamiento auditivo digamos que también es teoría, pero yo la veo un poco por separado. De hecho, en mi escuela las materias estaban separadas de esa forma. Teníamos una clase de solfeo y entrenamiento auditivo y teníamos otras clases de armonía, contrapunto, análisis musical. Y yo creo que en cuanto al entrenamiento auditivo, también en general, no siempre, lo que te enseñan en las escuelas más tradicionales sí puede ser muy útil. No te va a resolver todos los problemas en todos los géneros, pero sí te puede ayudar a ser más competente en ciertas áreas. No sé, por ejemplo, si vas a tocar pop, rock, tal vez incluso algunas cosas de géneros latinos. Sí, con el entrenamiento auditivo que nos dan es suficiente para que si tú quieres sacar algo de oído no tengas tantos problemas. Es suficiente para que te puedas comunicar con otros músicos fácilmente, para que puedas interactuar con ellos. Y también por otra parte el solfeo tanto de notas como rítmico, yo creo que es suficiente para muchos géneros, porque yo creo que en el mundo de la música académica tradicional sí es uno de los géneros, por decirlo de alguna forma, en los que estamos más acostumbrados, por ejemplo, a leer a primera vista, a hacer este tipo de cosas. Y en muchos otros géneros esto no se acostumbra. Ahora, esto no significa que ya por eso seamos mejores, sino que simplemente para ciertas situaciones eso puede ser una ventaja. No sé, por ejemplo, si vas a ser un músico de un artista pop o rock, no siempre, obviamente, a veces se trabaja mucho con cifrados, al menos hasta donde yo sé, pero también llega a pasar que te den partituras y tengas que leer. Y bueno, si estás acostumbrado a hacer eso por la escuela, por el conservatorio, pues te va a resultar mucho más sencillo. Además de que normalmente igual
eso es una generalización, pero las cosas de pop y rock más mainstream no son realmente complicadas ni técnicamente ni en cuanto a lectura, entonces pues digamos que uno tiene una cierta ventaja ahí. Pero lo que sí he de decir es que algo que sí siento que nos afecta un tanto es que géneros como el pop, como el rock, como los latinos, el jazz, no se diga, el funk, cualquier cosa que ustedes quieran pensar, no sé, por ejemplo, rock progresivo, metal, son géneros que creo que rítmicamente tienen sus particularidades muy específicas. Por ejemplo, en el jazz está la cuestión del swing, de tocar atresillado, se utilizan muchas veces muchas síncopas, muchos contratiempos, ligaduras, y ese tipo de cuestiones son cosas que a veces en la música tradicional, en la música académica, en la música clásica, no se ocupan tanto. Al menos en mi experiencia sí me ha pasado que, por ejemplo, no sé, un día estaba leyendo algo de, no sé, alguien como Elton John, y la lectura no me era tan sencilla, no tanto por las notas o por los acordes, sino porque rítmicamente me era un poco extraño la manera en la que estaba hecha la pieza, y no porque Elton John estuviera mal, sino porque, como les digo, muchas veces las particularidades rítmicas de cada género sí son cosas que no estamos acostumbrados a hacer los que estudiamos más tradicionalmente. Para el jazz ni se diga, el tocar dentro de este tipo de género puede ser bastante complicado porque igual no estamos acostumbrados a sus particularidades en cuanto al ritmo. Más adelante voy a hablar también de la improvisación, pero quedándonos en esto mismo, pasa algo muy similar con los ritmos latinos. Ahí están cuestiones como las claves, como las subdivisiones en 3-2 o 3-3-2 o lo que sea, y son cosas a las que nosotros los músicos clásicos no estamos muy acostumbrados. Entonces, bueno, digamos que en resumen yo creo que sí tenemos buen solfeo y buen entrenamiento auditivo en general, no siempre, y eso nos ayuda con muchos de estos géneros, pero yo creo que la parte rítmica sí es algo muy particular en lo que no siempre salimos tan bien parados. Ok, quise dejar el tema de la improvisación hasta el final porque yo creo que este es el tema en donde peor nos va a los músicos que estamos entrenados tradicionalmente. Igual puede haber sus excepciones, no dudo que haya gente que sí estudia en conservatorios a la que la ponen a improvisar, a la que la ponen a componer, pero la generalidad, al menos aquí en México, es que los que estudiamos ese tipo de carreras no estamos para nada familiarizados con el improvisar. Y hay muchos tipos de improvisación porque así como hay improvisación en el jazz o como hay improvisación, por ejemplo, en algunos géneros latinos, también hay improvisación de música clásica, pero digamos que eso se lo dejan más a los compositores que a los que estudiamos carreras de instrumentistas. Eso es algo que pasa mucho en las escuelas. No es la misma carrera, sino que tú tienes carrera, por ejemplo, de pianista y tienes carrera de compositor, las dos separadas. Y además por el tipo de música que nosotros estudiamos, es un tipo de música en el que, al contrario de la tradición de improvisar, ahora estamos muy acostumbrados y se nos exige que sigamos al pie de la letra lo que está escrito. Entonces, por todo esto, realmente nuestra habilidad improvisatoria en muchos casos es nula. Yo les puedo decir que al menos este es mi caso. En realidad, nunca me he metido a géneros que requieran improvisar y tampoco estoy diciendo que no pueda medio hacer algo ahí muy básico, una melodía o una secuencia de acordes así de la nada. No estoy diciendo que literalmente no pueda tocar nada si no tengo una partitura enfrente, pero para nada considero que realmente yo pueda improvisar. No considero que sea bueno en eso, en el jazz mucho menos. Incluso algo tan sencillo como mantener un cierto acompañamiento en la mano izquierda y tratar de improvisar algo acá me cuesta mucho trabajo, y sé que a muchos colegas también, pero es justo por eso, porque no estamos acostumbrados. Entonces yo creo que aquí sí esto es de los terrenos que no exploramos casi nunca y que por ende nos dificulta mucho tocar géneros muy específicos. El otro día, por ejemplo, me puse a hacer un ejercicio muy básico de improvisación de jazz, o sea, pero muy muy básico realmente, haciendo una secuencia de 3 acordes y tratando de con la mano derecha hacer algo de improvisación, y la verdad es que sufrí mucho. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, pues como dije desde el inicio, el estudiar en un conservatorio no te garantiza que ya puedas tocar todos los géneros musicales. Creo que sí hay ciertas áreas en las que nuestro entrenamiento nos da ciertas ventajas, y yo he podido comprobarlo cuando he tenido alumnos que me forzan a adentrarme en ciertas
cuestiones de otros géneros. Yo creo que la idea que tiene la gente a veces de que un músico académico puede tocar lo que sea es más una especie de mito, por decirlo de alguna forma, que se ha formado en la cabeza de la sociedad. Y no digo que no los haya, si hay gente que estudia en conservatorios y que después se mete a estudiar mucho otras cosas y que puede tocar prácticamente de todo, si hay músicos así, pero en realidad eso no es la regla, digamos. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué tanto se han metido en diferentes géneros, qué tanto pueden tocar ciertas cosas. Díganme si hay algo en particular que les sea más fácil tocar o algo que les cueste mucho trabajo. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó, síganme en las otras redes, ya saben que están aquí abajo. También me pueden seguir en Patreon si quieren apoyar todo el trabajo que estoy haciendo aquí en el canal y nos vemos para el próximo video.